Señoras y señores, estamos con el doctor Gonzalo Hidalgo Ascuez, abogado penalista. El derecho penal es el derecho en este momento casi. Pues también está el derecho civil y algunas cositas más. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está usted? Muy Doctor buenos Gonzalo días. Hidalgo. Agradezco mucho la cordial invitación para este espacio el día de hoy. Comienzo con esto. ¿Por qué se especializó usted en penal? Siempre me ha apasionado el derecho penal desde pequeño. ¿Qué? También por el ejemplo de mi bisabuelo, de mi abuelo por parte de papá, que fue una de las primeras promociones de abogados de la Universidad San Martín. Okay. Y siempre de pequeño he tenido muchas ganas de aprender respecto al derecho y todas esas cosas. Bueno, pues ahí lo tenemos. Bueno, hay mucho, la agenda para los abogados penalistas ahora está cargadísima. Sí. Comencemos con algo que nosotros los periodistas sentimos que nos puede afectar. Y es lo que nosotros llamamos ley mordaza. Yo en el editorialcito que hago al comenzar el programa estaba recordando que hay 150 periodistas acusados de difamación en los últimos 5 años. O sea, no es que nosotros hacemos lo que no estamos regulados. Estamos regulados como cualquier ciudadano. Yo puedo cometer un delito en este programa, sí puedo cometerlo. Claro que sí. Yo puedo lanzar un delito contra el honor, y la ley me va a perseguir, no es que yo esté libre de eso. ¿Qué opina usted de la reforma que quieren hacer? Basémonos en que tanto el derecho a la libertad de expresión, a que un periodista pueda expresarse, es un derecho constitucional, ¿no? Tanto establecido en la Constitución como en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. De la misma forma, el derecho al honor y el derecho a la reputación. Ahora, ¿existe un límite para ambos derechos? Claro que sí. El respeto de los derechos de uno comienza donde terminan los de otro. Ahora, estrictamente, los periodistas tienen una expresión o tienen una limitación que establezca la norma, como es hasta qué punto se puede opinar. Ahora, en este caso, sí, se entiende de que el tema va respecto a las personas que tienen cargos públicos, políticos, por llamarlo así, en primer orden. Sí. La norma también establece, la Corte también establece de que en estos casos la ley debe ser más flexible. Es más, el artículo 133 del Código Penal establece cuáles son las conductas atípicas en el delito de difamación. Y dice, las personas que ocupen cargos públicos, ¿me entiendes?, o existan críticas políticas, eso no vendría a ser delito. La crítica respecto al cargo sí. Por eso la norma establece que en estos casos se tienen que ser más tolerantes. Ahora la pregunta que se hacen sobre todo ustedes los periodistas, ¿hasta qué punto mi crítica no infringe el derecho al honor? Claro. ¿Correcto? Eso es por un lado. Ahora, la preocupación es de que de repente usted ahorita haga un comentario, por ejemplo, tal político, mañana le llega su carta notarial y una demanda por difamación. Claro. Pero lo que pasa es que la línea entre una crítica y quizás un improperio o una afirmación que pueda dañar el honor, a mi opinión, es mínima. Claro, es mínima, pues. Efectivamente, por eso hay que ver caso por caso. Porque cada caso es diferente, depende de un contexto. Por ejemplo, el otro día estaban 2 reporteros persiguiéndole a la señora Betsy Chávez. Y ella se estaba hablando por teléfono, aparentemente. No puedo leer su pensamiento. Pero les decía, ustedes son mermeleros, le decía a los 2 periodistas. Y seguía diciéndole, ustedes son mermeleros, ustedes son mermeleros. Eso es un agravio. Correcto. Entonces los periodistas la han podido denunciar a ella, ¿porque por calumnia o por difamación? ¿Cuál sería? En ese caso por difamación, porque la afirmación o el improperio se está haciendo mediante un medio de social. Ahora, hay que tener en cuenta algo. La modificación de este delito va respecto al agravante. Hay difamación tipo base y otra agravante, la que se realiza por medios de redes sociales. Apuntando eso, claramente está que esa modificación simplemente tiene un nombre, es respecto a los periodistas. Claro. Yo no soy periodista, yo puedo decir algo, no, pero eso es respecto a las personas que usan las redes sociales. Ese es el problema. Lamentablemente, cuando uno está en un cargo público, ya su vida privada es muy relativa. Es muy relativa, ¿por qué? Porque todo lo que tú hagas afecta a la sociedad. Puedes decir, no, yo estoy haciendo tal cosa porque es mi vida privada. Ya es muy difícil. González Prada, a fines del siglo XIX, decía, el ratero es ratero igual en su casa que en la plaza de armas. No hay mucha diferencia.
Entonces, ese es el problema. Ahora, el asunto de ver, nosotros no como periodistas tampoco podemos pedir un privilegio, ¿no? No, claro. Somos ciudadanos. Es más, la muestra, Iguales ante la ley. la libertad de expresión es una muestra de democracia y Estado de Derecho. Sí, claro. Estado que no tenga libertad de expresión es un Estado que carecería de democracia. El problema, como bien el problema de raíz es cuál es el límite. Claro. ¿De qué manera? Porque uno puede dar una opinión que para muchos puede decir, ok, es una sana crítica, y para otros que puede ser una ofensa. Ese es el problema. Y sobre todo, porque ya en el litigio personal lo he visto, Ese es el litigio. es la manera tú cómo te expreses. Claro. Porque muchas La veces forma, el modo, los periodistas cometen la razón, o los medios de comunicación. Ahora yo le pongo este ejemplo. Tienden a sacar a una persona, como lo vi en un caso particular, con su chaleco, pues, perteneciente a una organización criminal, bla. Y con el proceso se da cuenta que realmente esa persona no tenía nada que ver, era inocente. Sí. Como que esa persona luego de haberse hecho. Bueno, porque a veces el error no es en hacer el trabajo, el error es que a veces venden la noticia como si aseguraran realmente que esa persona... Sí. Pero eso no tiene valor legal. Ah, no, claro que sí. Eso es claro. Porque yo le voy a contar un caso, el caso de, usted no se acordará, el taxista violador. Recuerda que había un taxista violador. El taxista violador era un caso en el que se suponía que tú ibas al taxi y te daban un polvo, algo que te adormecía, y te robaban y te violaban. Bueno, esa era la idea que circulaba. Y un día sube una señora de edad al taxi y el taxista violador le hace una broma. ¿Seré yo el taxista violador? Le pregunta a la señora y me dijo, un momentito. Agarró su celular y comenzó a llamar a los canales de televisión. Y después de los canales llegó la policía, como es lógico. Y al tipo lo pusieron varios meses en prisión. Por supuesto era inocente completamente. La pregunta es, ¿tiene la prensa que esperar una sentencia judicial para informar? No puede ser, no puede. No. Pero No puede. yo pienso que mientras que eso no pase, la forma o el modo de cómo se informa tiene que ser de una manera adecuada. Eso es decir, particularmente yo como abogado pienso de que esta modificación de la norma es más, porque a veces, sea para mal o sea para bien, en este caso para bien, la prensa está tomando un rol muy protagónico e importante en la persecución de estos temas de corrupción. Es más, muchas veces estos delitos salen a la luz no por una investigación de fiscalía, de policía, sino por el propio trabajo de la prensa. Y ese es un claro ejemplo en el caso de Coteve de Toledo, comenzó por un reportaje de la prensa, es decir, exactamente, pero hay que saber mantener, porque pasa a veces que el problema radica en que cuando de repente esa persona que está investigada o el abogado de la persona que está investigada se cierta en un set de televisión, a veces los periodistas, y usted con su experiencia se da cuenta, lo toman personal. No saben separar el lado profesional del lado personal. Uno como ciudadano pues puede estar afectado por la situación, pero como profesional no puede estar tratando de llegar a una conclusión que ni siquiera lo ha llegado a la fiscalía. Lo que pasa es que, claro, pero ahí viene el problema, pues. Nosotros no podemos esperar que la acusación fiscal para en eso es claro. Para hacer un relato de lo que ha ocurrido. De que lo pueden hacer desde que hay indicios, claro que sí, pero pienso yo, el consejo como abogado, mi posición es que siempre mantengan la línea, porque la línea es muy delgada. Usted sabe que a veces el público demanda, depende del medio también, ¿no? Hay para todos los gustos. Pues es un tema que está en la actualidad y vamos a ver, yo lo que estoy viendo es que algunos de los congresistas están revisando la posición inicial que habían tomado. Veo así a lo de Renovación Popular. No sé si los de Perú Libre. Vamos a ver qué pasa esta segunda votación. Vamos a ver qué pasa porque viene la segunda votación. Sí. La segunda votación. Sí. Otro tema que está en este momento en las primeras planas es el viaje de Elian. La pregunta es, ¿ha habido alguna negligencia nuestra del Perú o del sistema peruano, del Ministerio Público peruano, frente a ese tema, o no se podía hacer nada? Yo pienso de que ha sido demora. Tengamos en consideración que esta investigación salió a la luz casi desde el 2017. Correcto. Bueno, después la solicitud de extradición, mal no recuerdo, se hizo entre el 2018 y 2019, la aprobación fue el 2020, es más, ese mismo año Machman, el empresario, declara como colaborador eficaz. Y yo pienso que ha sido la demora, porque en su momento ella entregó su pasaporte, se levantaron las restricciones, devolvieron su pasaporte y ella lo que ha hecho es salir. Es decir, creo que de repente debió haber un poco más de presión
por parte de las autoridades a efectos de que... Nos hemos quedado. Exactamente, porque ahora el problema con el país que va es que no hay acuerdo de extradición. Es decir, no hay forma de que ella venga aquí por un acuerdo de extradición, bajo ningún sustento legal. Lo único que podría darse aquí es de repente, ¿me entiendes? Un tema quizás de reciprocidad, de buena fe, de que ellos sepan cuál es la situación y de buena fe digan, ¿sabes qué? Sí, pongo a disposición, pero no es obligación. Y Israel es un Estado que cuida mucho a sus ciudadanos. Yo lo veo casi imposible. Es imposible, es decir, prácticamente imposible, ¿no? Pero igual, el proceso se reservará y en algún momento si ella logra salir de esa jurisdicción, que lo veo complicado, Muy pues complicado. será detenida porque ya tiene orden de Interpol internacional. Exactamente. Es pieza importante acá, ¿no? Porque bueno, se dice que las propiedades funcionan a nombre de su mamá, las cuentas bancarias en Panamá, entonces... O sea, si ella sale, por ejemplo, por esta orden de prisión que usted señala, y va a un aeropuerto de otro país, en escala la pueden detener ahí. Sí, en escala, sí. Si hubiera sido de repente ella viajaba de Estados Unidos a escala, por ejemplo, en Frankfurt o en algún país Ahí lo de pueden Europa, detener. ahí ya obviamente, ahí la detenían, iba del proceso de extradición. El tema. Sino que ella ha visto el momento, menos cuando Toledo vino y ya todas las cámaras estaban por aquí, olvidaron allá, y entonces ella, entiendo yo, que aprovechó el momento. Claro. O sea, hemos debido actuar antes. ¿Cuándo, en qué momento debimos haber actuado? Yo pienso de que más ¿El que... mismo año 17? Sí, es que lo que pasa es que también hay que tener en consideración que justo cuando se aprueba la extradición, me acuerdo fue solicitada es más por el señor Carguancho, el juez Carguancho, viene la pandemia. Eso fue lo Y que... justo cuando se Eso aprueba la modifica extradición, todo. entre que se aprueba y ya, viene la pandemia. Y en general eso... Entonces yo pienso que eso fue lo que enfrió un poco las cosas. También no hay que echarle toda al Estado, pero también pienso que eso jugó un poco en contra, ¿no? Quizás si eso no hubiera pasado en ese momento, la situación respecto a eso hubiera sido otra. Yo pienso que debió haber más presión, ¿no? Más presión, pero lamentablemente las cosas no se dieron así. No se ha hecho ya, yo veo muy difícil que pueda es- venir al Perú, es Sí. muy difícil. Y el caso de Toledo, ¿cómo lo ve? Cuando estaba por venir Toledo, se sabía ya que iba a venir, comenzó una serie de especulaciones acá diciendo, viene con un paquete de datos importante, va a canjear su reducción de pena o no sé qué, o la información que va a brindar. Hay gente que está temblando, etcétera. ¿Esto es posible o esto es una conjetura nomás sensacionalista de la prensa? Lo que siempre hablan es colaborador eficaz, va a ser colaborador eficaz. Ahora, si bien es cierto, el colaborador eficaz es un cuaderno aparte que se puede dar en cualquier instancia de un proceso, pero seamos objetivos. Este caso está muy bien estructurado. Pienso yo de que el señor Alejandro Toledo no va a dar información nueva, pero acá hay algo que sí. Él puede dar información a Fiscalía que le sirva en otros casos. ¿Correcto? Y eso sí lo puede usar a su favor. Pero respecto a este caso, Es muy difícil de dar, ¿verdad? respecto a este caso, lo veo difícil. Pero sí, ¿Qué otros casos podría ser? de repente, que lo están llamando como testigo al caso del expresidente Ah, Kuczynski. perfecto. Entonces, ¿no? Hay el Interoceánica también. Entonces, Y ha hecho una declaración como testigo Claro, la vez pasada, entonces, hace poco, ¿no? él podría de una u otra manera tratar de ayudarse en este juicio oral que inicia respecto a información que podría ser importante para la Fiscalía, porque creo yo de que él sí tiene información relevante, no sobre el caso que ya entra a juicio, sino sobre otros. Y es cuestión cómo él pueda pues someterse a la figura de la colaboración eficaz que pasa por una corroboración y todo ese tema. No es tan sencillo tampoco como suena a veces, ¿no? Bueno, esto sí es nuevo porque todos hemos venido especulando sobre el caso de él. Y algunos dicen, no, va a soltar una bomba. No, a mí me parecía que no, pero en fin, pero no sobre esto. Y esto nos lleva al caso PPK, con 35 años. Sí. ¿Qué le parece esa denuncia, de esa petición de 35 No, años? es decir, de la por Fiscalía? amigos, colegas, es decir, formalmente he podido averiguar que aún la defensa técnica de PPK no ha sido notificada formalmente con la acusación. Es más, justo esto va en relación con el primer tema que hablamos. Siento que de una u otra manera, a veces para bien, el periodismo excelente, pero a veces siento de que infringe o ingiere mucho en los temas penales. Y dado esto, justo estaba revisando una página web de un diario, y el diario adjunta una imagen de la primera cara de la acusación, cuando ni siquiera los abogados la tienen. Entonces, de una u otra manera pienso yo que eso contamina ya Pero ¿sabe qué pasa? lo que se va a determinar más adelante. Pero eso hace el periodismo todos los días, ya a toda hora. O sea, si a mí me llega ahora un sobre
sobre Manila Grande, con un documento. Yo por supuesto tengo que chequear que sea auténtico, ¿no? Y yo chequeo que es auténtico, aunque diga un sello reservado o secreto de Estado, yo lo publico. No, claro, eso Tengo que publicarlo. No, no es ilegal, claro, pero es decir, ya poniéndome en la posición de repente un poco de abogado litigante, lo que pasa es que a veces la propia prensa tiene la información antes que uno mismo. Sí, y por un criterio de imparcialidad, pienso de que ya como se vende eso en la está prensa, condicionando. claro, entonces de una u otra manera ya es un poco complicado. Voy a hacer una pequeña pausa con su bien y luego hablamos unos minutos más. Seguimos con el doctor Gonzalo Hidalgo Ascuez. Él considera que sobre Ecolteva ya está todo dicho prácticamente, que Toledo no tiene ninguna novedad que ofrecer. De manera que estas conjeturas que hay sobre que va a echar un montón de gente nueva no serían muy verosímiles. Donde sí podría ofrecer novedades es en el caso en el que está como testigo, es el caso Kuczynski. Correcto. Dicho sea de paso, ¿qué siente una persona cuando el fiscal le está pidiendo que lo metan preso por 35 años? Es decir, un paso más allá prácticamente. Claro, la posición es, no, el debate está ahorita en la edad que tiene él, ¿correcto? Pues se puede preguntar a la edad que tiene, que son casi más de 80 años si no me equivoco, 35 años. Prácticamente, y así suena un poco cruel, estamos hablando de que la única forma de que él pueda salir del penal es muerto. Sí, que no, evidentemente. Es decir, no hay otra solución. Ahora, la pregunta está sobre la edad, la responsabilidad restringida y todo eso, pero hay que tener en consideración que... Responsabilidad restringida. ¿Qué significa eso? Lo que pasa es que cuando uno tiene menos de 19 años sí, y tiene 65 para más y comete delitos, de repente si la pena es 6, le dan un poco menos. Ok, pero por lo esa que pasa, condición, digamos. Sí, pero lo que pasa es que en este caso en particular, el delito no se ha dado ahorita. El delito se ha dado aproximadamente hace 15 años, si no me equivoco, cuando él era por ahí ministro de Toledo, un poco más o menos por esa época. Entonces, si hacemos matemáticas, para ese momento él tenía menos de 65 años. Entonces, obviamente, se va a tener que dar. Y claro ejemplo está, pues, si ponemos, ¿no? Porque el código establece que en el caso de que la vida de la persona se pone en eminente riesgo, podría haber una variación de arresto domiciliario. Pero el claro ejemplo de esto es el expresidente Alberto Fujimori. Claro. La salud de Alberto Fujimori está más deteriorada que la del señor PPK. Sin duda. Entonces, Sin duda. bajo esa figura va a ser un poco difícil. Ahora, lo que hay que analizar acá, porque también a veces la fiscalía suena a 35 años, organización criminal, lavado de activos, y a veces lo que se hace es varios hechos para que obviamente se sumen las penas. Acá la sumatoria de penas es hasta 35, no puede pasar como en otros países con 35. Dan 100 años. 120 Porque en verdad años. una opinión particular, ¿no? Sigo siempre como abogado pendiente de todas las cosas, es de que realmente si esa acusación está bien sustentada, hay que tener en consideración que la fiscalía quiso de repente dar a entender una nueva figura legal porque al señor PPK se le prorrogó el plazo de detención preliminar, se le prolongó. Pero lo que luego quiso hacer la fiscalía, y eso no está en la norma, es adecuar ese plazo. Y eso sí me pareció un poco raro desde el punto de vista de que después que pasó eso, la fiscalía ya acusó. Ahora, sin tener conocimiento de la acusación como defensa, como abogado, la pregunta está, ¿se hicieron todas las diligencias que faltaban? Esto es una investigación que venía hace casi ya 5 años. Sí, ¿Se hicieron todas las diligencias que faltaban? Ahora, como se sabe, esta acusación va a pasar por una etapa intermedia, que es un control de acusación, donde el juez de garantías va a verificar pues si esa ocupación cumple con los requisitos de ley, van a ver las observaciones formales, sustanciales, y luego se va a determinar si puede pasar de repente solo por un delito, por dos, quién sabe, qué pruebas o qué no pruebas, y recién ya el auto de enjuiciamiento ya te dará la columna vertebral de lo que realmente se va a ¿Qué debatir en significa juicio. control? Que el juez va a decidir esto sí, esto no. Claro, lo que sucede es que cuando la fiscalía acusa, Sí. se le corre traslado a la defensa técnica por Sí. el tiempo de 10 días. La defensa técnica, ¿qué hace? Es oposiciones formales. Oposiciones formales es respecto a imputación necesaria, si se ha identificado al autor, si la imputación es correcta, y luego sustanciales, Claro. que pueden ser sobreseimiento o obsesión de procedencia de acción. Luego de que pasa ese control formal y sustancial, va a haber debates de medios probatorios, porque Fiscalía puede presentar o proponer 20 medios de prueba y quizás no pasan los 20, pasan 5. Claro. Igual al caso contrario. Entonces, la etapa intermedia, lo que no había en el anterior código, la etapa intermedia es como una especie de saneamiento procesal. Llega la acusación y se sanea la acusación
para que se cumpla con las garantías y en juicio oral, bueno, sea un juicio bajo todas las medidas constitucionales. Estamos en una moda, por llamarlo, un estilo ahora más garantista, Claro, y menos punitivo. Lo que pasa es que el sistema ahora es garantista adversarial. Así es. ¿No? Por ejemplo, antes la contradicción no era como era ahora. En el código anterior, pues, claro. En los procesos comunes acusaban, tú te ponías, iba al juez y otra cosa. El mismo juez que investigaba era el mismo juez que sentencia, entonces el juez ya estaba contaminado. Ahora no. Los instructores. Exactamente, el juez instructor. Ahora, famosos. el juez que te lleva a la etapa intermedia no es el mismo juez que te sentencia, porque ahora antes era un solo juez, ahora son los colegiados unipersonales compuestos por 3 jueces. Entonces, de una u otra manera, eso da más garantía y todo es contradicción. Es común a nivel internacional que el garantismo ahora sea más importante los últimos 20 o 30 años. Para mí sí. El garantismo. En otros países también funciona así. Sí, o depende un poco del humor de la opinión pública, de lo que dice la prensa, lo que dice todo. No, yo pienso de que esto, el sistema garantista, es decir, es ejemplo de otros países que tienen el mismo sistema, por ejemplo, Colombia, ¿no? Colombia ya tiene un sistema garantista excelente, es decir, he tenido oportunidad de llevar algunos cursos más de ley. Que el peruano, más que el peruano. Es que lo tiene con mayor anterioridad el sistema. Es anterior al Está nuestro. mejor capacitado, no hay que ser consciente, es decir, así, pero es muy importante porque a uno como abogado le da la oportunidad pues de interrogar o contrainterrogar a las partes, a los testigos ahí, por principio de inmediación, ¿no? Que ahora esto de la virtualidad pues ciertamente está complicando un poco. Dicho sea de paso, esto es muy complicado, pero seguimos con eso, seguimos con la virtualidad. Mira, yo soy de la opinión que hay ciertas diligencias que realmente sí se pueden hacer de manera virtual, pero lo que compete ya un juicio oral donde pues van a tener que interrogar y contrainterrogar a los peritos, ¿me entiendes? A los testigos. Eso tiene que ser de inmediación, porque a veces pasa tanto como fiscalía, jueces o abogados, que muchas veces están en audiencia, apagan las cámaras, no prestan atención adecuada y a veces tú te sientes que estás hablando al aire. Y creo que debería haber un poco más respeto, por principio de inmediación, de oralidad, de contradicción, ¿no? El principio de oralidad va a entrar en decadencia con la inteligencia artificial. Es más, ya salió la vez pasada una noticia que hubo el primer abogado por inteligencia artificial de remitir un pronunciamiento respecto a un tema de alimentos, ¿no? Exactamente. ¿Cómo será? ¿Sí? Porque claro, la base del derecho penal ha sido la oralidad, o sea, la puesta en escena, el juicio oral, se llama juicio oral justamente por eso, es un teatro, digamos de alguna manera, es una puesta en escena. Pero eso se va a ver ahora torpedeado, se está viendo torpedeado con la virtualidad. No, obviamente que sí. Es decir, yo soy de lo que siempre a pensar, así pasen años de años, que el juicio oral tiene que ser in situ, presencial. Todas las partes en el mismo lugar. Eso no puede cambiar. Es decir, eso no puede cambiar. Pero lamentablemente ahora, por lo que pasó en la pandemia, casi todos estando ahí. Pero en mi opinión, yo pienso que sobre todo los juicios orales deben ser de manera presencial. Por una computadora no es lo mismo que estar frente a un magistrado, o a un acusado, o a un testigo, ¿no? ¿Pero eso lo dice usted porque tiene facilidad de palabra o porque doctrinariamente le parece que es así? No, porque yo pienso que fuera de eso es doctrinariamente también. Es decir, existe un principio de inmediación, es las partes. Principio de oralidad, principio de contradicción. No es lo mismo hablar por una pantalla de una computadora que estar frente a frente. Mirar a los ojos. Eso nos pasa a nosotros. Exactamente. Cuando queremos hacer, por ejemplo, cuando queríamos hacer entrevistas en la época de la pandemia, no a través de Zoom. Pero no es lo mismo, pues. Por lo menos para mí no es lo mismo. Pues yo estoy acostumbrado a mirar el lenguaje corporal, dónde pone las manos, a dónde mira. Ese tipo de cosas influyen enormemente. Claro, y es así, porque uno como abogado, aprendiendo las técnicas de litigación oral, interrogando y contrainterrogando, tú te das cuenta cuando el testigo de repente con los gestos o algo como usted dice puede mentir o tú puedes saber que estás llegando a lo que tú quieres encontrar. Exactamente. Pero si solo ves el rostro sentado, sí, tal vez, no. O como ver una foto, pues. Sí, siento que estas cámaras que hay ahora, ¿cómo se llaman estas cámaras para ver el lenguaje corporal? Cuando hay un careo, por ejemplo. No, eso debe ser. Esas famosas cámaras. ¿Cámara Gesell? Exactamente. No, pero la cámara Gesell, más que eso, es un protocolo que se da para los delitos de violencia contra mujeres, contra menores de edad, ¿no? Claro. Y eso es así. Es decir, la vez pasada también a mí me quisieron citar a una diligencia de cámara Gesell, pero virtual eso es imposible. No puede ser así porque virtual sí es imposible. Es un cuarto, es la fiscalía de familia, el psicólogo, las partes. Entonces, obviamente, no hay manera de que ese tipo de diligencias sean virtual, a mi criterio. Quizás otros estarán en contra. Pero no. Yo soy de lo que le gusta estar en audiencia, presente y pararse y decir. Porque
por cámaras uno está sentado, es decir, te limita, es decir, te limita. El que está acostumbrado a litigar apasionadamente, para mí eso es un límite. No me deja desenvolverme como yo quisiera, ¿no? Ese es el tema. Ahora lo que vamos a ver es que hasta dónde llegamos con la inteligencia artificial. Creo que por ahí hay una cosa muy seria. Para todos. En Polonia están aplicando, el otro día he leído, debió traer la nota ahora, en Polonia había una sentencia por inteligencia artificial. Una sentencia luego regulada por el juez, ¿no? Claro. Pero es increíble. Entonces se va a reemplazar mucha gente por inteligencia artificial, periodistas cualquier cantidad. Ya se reemplazó con... Pero también vamos a ver cómo afecta al sistema jurídico. Sí, espero que no sea así. Bueno, entonces estamos en eso. Vamos a esperar si Toledo va a decir algo interesante o no sobre ese caso en el cual está como testigo. Tenemos que dejarlo acá. Doctor Gonzalo Hidalgo Ascuez. Tiene usted un apellido muy ilustre, su segundo apellido muy peruano, muy musical. Gracias. He conocido yo a su bisabuelo, ¿no? Augusto Ascuez. Muy rápidamente, ojalá tenga un cassette que yo le grabé a este señor con Óscar Avilés. Creo que fue el último día que cantó su bisabuelo. Se lo digo en un día de hoy, porque un día como hoy falleció Felipe Pinglo Alba. Y nuestra biografía de hoy es sobre Felipe Pinglo Alba.